En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Me da mucho gusto estar con ustedes y al mismo tiempo estar en mi tierra, en mi agua, en Tabasco. El día de hoy el presidente informa desde Villahermosa, Tabasco, su tierra natal, sobre la seguridad en este estado y en todo el país. Es atacando los problemas de empleos y procurando bienestar como se logrará alcanzar la paz. El proyecto de la refinería en Tabasco será una fuente importante de empleos en la región. Como parte del compromiso de descentralización del gobierno federal, la Secretaría de Energía tiene como sede Villahermosa, Tabasco y se encuentra operativa. Pide que la gente y en especial los campesinos en donde se encuentran los pozos petroleros apoyen al rescate de Pemex y la CFE que permitirá el desarrollo del país. Solo si el pueblo lo pide, se interpondrá una demanda contra el exgobernador Arturo Núñez por la percepción de corrupción durante la gestión de este gobernador en Tabasco. Y si se trata de hacer justicia, se debería de iniciar por los expresidentes que tanto daño hicieron a México. Y si hay denuncias presentadas, se les dará curso, sin que esto signifique que se actúe por consigna. No habrá tolerancia a hechos de corrupción ni nepotismo en su gobierno. Por el caso de inhabilitación de Bernardo Bosch por la Secretaría de la Función Pública, y quien es cuñado de la actual presidenta de la mesa directiva del Senado. No se permitirá que se detenga el desarrollo del país por capricho de unos cuantos que se beneficiaron de jugosos negocios al amparo del poder público para el caso de Santa Lucía y de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Seguridad en Tabasco. En general, la tasa de delitos en el estado muestra una disminución importante. Sin embargo, hay un aumento de los delitos relacionados con la delincuencia organizada. El gobierno local trabaja en la capacitación de la policía estatal en coordinación con el gobierno federal. La Guardia Nacional ya trabaja en el estado de Tabasco. Se cuenta con un despliegue importante de la Sedena, Semar, Policía Federal y policías estatales, con un total de 13.831 elementos en 3 coordinaciones regionales. Parte importante de operación de las fuerzas desplegadas se ocupan en el combate al huachicol y al resguardo de instalaciones de Pemex y de la frontera sur. Avance de la refinería. La construcción de esta refinería significará avanzar en el tema de autosuficiencia en diésel y gasolinas, que evitará la dependencia del extranjero que refiere a un asunto de seguridad nacional y de soberanía. Hoy se compran alrededor de 600.000 barriles diarios de gasolina por la falta de infraestructura para la refinación de crudo. El 31 de mayo inició el acondicionamiento del sitio con un avance del 50%. Se trabajan las 24 horas del día. El 12 de agosto se obtuvo el manifiesto y aprobación de impacto ambiental. Se cuentan ya con todos los permisos para el proyecto. Hay etapas críticas con un periodo de construcción de 18 meses, cuyas licitaciones ya están en proceso. El presupuesto que se ejercerá en 2019 es de 50.000 millones de pesos. Todo va de acuerdo a lo proyectado. La creación de empleo será muy importante. Se recibieron más de 40.000 solicitudes de empleos y serán las empresas quienes determinen la contratación. Producto Interno Bruto en México. Porque son otros parámetros de medición. Voy a seguir insistiendo en eso. A pesar del reporte del Producto Interno Bruto que indica un crecimiento cero, se realiza con parámetros obsoletos. En México hay desarrollo y existe una mayor distribución de la riqueza con un mejor desarrollo y bienestar generalizado. Hay más y mejor distribución desde abajo, y de igual forma hay un mayor poder adquisitivo. No comparte las expectativas de los llamados expertos económicos. Seguridad en México. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la avispero, que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán y va vestido de militar. Se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borol. Y ahí declara la guerra. El legado de Calderón es la gran inseguridad en México.
Al momento de declarar la guerra al crimen organizado, afectó significativamente al país. Le quedó grande el saco. El gobierno actual plantea un nuevo paradigma en la atención a la inseguridad atacando las causas, con un trabajo coordinado de las instituciones que procuran seguridad y finalmente el combate a la corrupción que logrará alcanzar la paz en el país. Gracias a las reuniones de seguridad que se realizan diariamente, el presidente atiende directamente este asunto. La creación de la Guardia Nacional será el complemento importante en la atención de los temas de seguridad que reclama la sociedad mexicana. No se permitirá que se creen grupos que se autodefinan como defensores de la sociedad. Esta tarea es obligación del Estado mexicano. Recomendaciones de la CNDH. ¿Y cómo se atreve la Comisión de Derechos Humanos a estar respaldando estas cosas? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo la recomendación de que se reconozcan las estancias infantiles con el modelo como el de la guardería ABC, y esto no se tomará en cuenta por ningún motivo. Esta recomendación va en contra de los derechos humanos. Guardaron silencio cómplice cuando ocurrió esta tragedia y ahora pretenden denunciar en instancias internacionales. La respuesta del gobierno es que lo hagan, pero no se aceptarán recomendaciones absurdas de esta comisión que incurre en actos vergonzosos que responden a intereses del Partido Conservador del PAN. Es muy bello Tabasco, como todo México, como todo nuestro país. Aquí floreció la cultura madre, la cultura olmeca. No es pretencioso, pero México nació en Tabasco. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.